Buenos días y bienvenidos a toda esta mesa titulada La rebelión olvidada, Huánuco 1812. La independencia en el Perú sigue siendo un tema polémico, por lo que encontrarnos en un contexto de celebraciones de los bicentenarios iberoamericanos es una oportunidad para repensar la naturaleza de dicho acontecimiento. Este contexto también ha permitido una proliferación de eventos académicos en Lima y provincias que buscan reflexionar y discutir la complejidad de la gestación libertaria en el Perú. En ese sentido, la presente mesa tiene como objetivo discutir la importancia de la rebelión de Huánuco en el marco de las celebraciones del bicentenario de las independencias iberoamericanas. De corta duración, la insurrección de Huánuco fue una de las principales rebeliones en el periodo de la emancipación, ya que logró establecer en la ciudad la primera junta de gobierno del Virreinato del Perú. Entonces, ¿por qué hubo un silencio en torno a dicho acontecimiento en la celebración de su bicentenario? La presente mesa responderá a este interrogante. Para ello, los ponentes expondrán las investigaciones que se han realizado sobre el tema, discutirán la importancia de las rebeliones anticoloniales en el contexto de las celebraciones del Bicentenario y reflexionarán acerca de los motivos por los cuales la rebelión de Huánuco ha sido la gran ausente en la agenda académica y nacional durante el año de su Bicentenario. Paso ahora a presentar a los ponentes de la mesa. Cecilia Méndez es docente de Historia en la Universidad de California, Santa Bárbara, con una extensa producción en diversos temas como el campesinado, la construcción de nación y la región andina durante los siglos XIX y XX. Actualmente se encuentra investigando sobre la guerra, los imaginarios nacionales y las bases rurales del Estado peruano. Entre sus publicaciones destacan The Peruvian Republic, The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State, de Indio Serrano, Nociones de raza y geografía en el Perú, siglos XVIII-XXI, Las paradojas del autoritarismo, Ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XXI, e Incas sí, Indios no, apuntes para el estudio nacionalismo criollo en el Perú. También tenemos a Eduardo Torres Arancibia, quien es docente de Historia en la PUC, la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha realizado investigaciones sobre la música, el autoritarismo y la cultura política en la historia del Perú. Ha publicado Corte de Virreyes, El entorno del poder en el Perú del siglo XVII, Buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú, siglo XVI-XXI, El acorde perdido, Ensayos sobre la experiencia musical desde el Perú, y La voz de nuestra historia, El poder de la oratoria civil y religiosa en el Perú, siglo XVI-XIX, de reciente publicación. Finalmente nos acompaña Antonio Zapata Velasco, quien es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, Nueva York. Se desempeña como profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y en la Academia Diplomática del Perú. Reconocido por ser especialista en Historia Contemporánea, es investigador asociado en el Instituto de Estudios Peruanos y columnista del diario La República. Entre sus publicaciones tenemos Naturaleza y Política, el gobierno y el fenómeno del niño en el Perú, 1997-1998. Sociedad y poder local, la comunidad de Villa El Salvador, 1971-1996. El joven Belaunde, historia de la revista El arquitecto peruano, 1937-1963, entre otros. Entonces, para empezar esta mesa, damos la palabra a Eduardo Torres Arancibia. Tiene 20 minutos. Queridos amigos, queridos colegas, para mí es una felicidad estar con ustedes en este intenso mediodía. Permítanme comenzar con una pequeña confidencia. Resulta que en estos meses muy atareados me hallo, aunque no lo crean, escribiendo un nuevo libro, si el tiempo me lo permite, y a ese libro le quiero poner por título El país de los vestigios. Y es que cada día me convenzo más de que realmente vivimos en un país de los vestigios. Miren la foto que les he traído de forma malvada. Estamos viendo a los de la parada tomando como rehén a Santa Rosa de Lima en un hecho retorcido e inaudito y que mucha gente vio como algo bárbaro, vandálico, terrible en esas jornadas intensas y crueles que vimos hace poco. Lo que a mí me llamó mucho la atención de esta foto es que esa imagen yo la he visto repetida muchas veces a lo largo de la historia del Perú. Lo he visto en Conga, lo he visto en Espinar,
lo he visto en Huánuco, en la rebelión de 1812, que nos toca analizar el día de hoy, lo he visto en Cusco en 1814, lo he visto en casi todas las rebeliones del siglo XVIII. Y por eso que escogí el título a ese futuro libro que les prometo, El País de los Vestigios, porque me convenzo cada día más que en el Perú ese choque entre la modernidad y la tradición es algo que todavía signa nuestro presente, ¿no? No se puede entender la política, no se puede entender la vida política peruana y la cultura política si es que no se tiene presente este choque que estamos viendo, ¿no? Elementos del siglo XVI, elementos del siglo XVII, elementos del siglo XVIII que se reactualizan en el presente peruano de una manera impresionante, haciendo de la política peruana pues una especie de híbrido entre las concepciones arcaicas, escolásticas, renacentistas del antiguo régimen y la modernidad democrática, liberal. Y de esto último muy poca gente se da cuenta. Es por ello que los entusiastas politólogos y opinólogos que hoy día se devanan los sesos, pues tratando de entender el Perú, van a fracasar. Y van a fracasar en su análisis porque no quieren ver esto. No quieren ver cómo las épocas se mezclan en el presente peruano. Yo creo que un historiador, un científico social el día de hoy no puede ya encapsularse en una sola época para analizar los conflictos de la actualidad, para analizar el Perú hirviente de estos días. Yo creo que hay que hacer análisis totales, hilos conductores que partan desde 1532 hasta la actualidad, porque si no vamos a perder la perspectiva. Yo creo que el error de nuestros colegas, de los historiadores, ha sido que nos encapsulamos. Me vuelvo especialista en el siglo XIX, me vuelvo especialista en el siglo XVIII, me vuelvo especialista pues, en el siglo XX, y ahí perdemos la gran línea del análisis total. Y resulta que por eso yo creo que no se le ha prestado mucha atención a estos movimientos que nosotros hemos llamado precursores, que unos llaman preindependentistas o que otros quieren analizar bajo una lógica del combate hacia lo colonial, pero resulta que el análisis ha quedado corto, y se ha quedado corto porque no se encuentran maneras ingeniosas, creo yo, de analizar lo sustantivo en cada uno de esos movimientos. Y lo sustantivo, la materia de esos movimientos es justamente la mezcla de los tiempos, la mezcla del antiguo régimen con la modernidad. Y vamos a ver que en la mayoría de esos movimientos, estoy hablando del 14, del 12, de los del siglo XVIII, estamos viendo personas que se están alzando porque no quieren cambiar. Es gente que está anhelando el antiguo régimen, es gente que está aspirando por los antiguos reyes españoles. Entonces, por eso que creo yo, se nos hace muy complejo analizar los conflictos actuales y los conflictos de esa época. Me alegra de que estén ustedes el día de hoy acá, porque creo que vamos a tener nuevas perspectivas de cómo podríamos atacar nuestro presente el día de hoy. Entender lo que pasa en Conga, entender lo que pasa en Espinar, entender lo que pasa en Moquegua, porque yo creo que la manera de entender el Perú es asumiendo primero que todos en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestras mentalidades, tenemos mezcladas las épocas históricas. El antiguo régimen en muchos casos sigue tan vivo como ocurría pues en el siglo XVI. Entonces, yo en esta oportunidad quiero arriesgarme y plantearles una ponencia diferente. Yo creo que más bien acá la convocatoria era para un debate historiográfico sobre la rebelión de Huánuco y por qué esta había sido olvidada. Más bien quisiera plantearles un modelo. Yo creo que una de las grandes alternativas que se puede tener para abordar los conflictos sociales en el Perú es aplicando modelos, ya sean modelos históricos, modelos políticos, para así poder entender las diferentes lógicas que ahí se suscitan. Y yo quiero, a modo de ensayo, evidentemente, esperando sus críticas y sugerencias, trasladar el modelo de la economía moral, que es una concepción historiográfica y política, al contexto de 1812, para que se den cuenta de una herramienta histórica que puede pues, utilizarse muy bien en las ciencias políticas, en la historia, en la antropología. Me planteé la pregunta, ¿no? ¿Puede pues catalogarse como separatista
a la rebelión de Huánuco, Panataguas y Guamalíes, tal cual han sostenido indirectamente algunos estudios, de antemano les digo que no. Yo estoy casi convencido de que ninguno de estos movimientos, el de Cela, el de 1814, el de 1812, buscaban la independencia. No la buscaban. Ni siquiera Túpac Amaru se había propuesto un proyecto emancipador, ¿no? Entonces les digo que no he visto que haya un afán separatista en la revolución de Huánuco. Entonces, si no se quería la separación, ¿qué es lo que se pretendía entonces? Lo que yo les vengo a ofrecer es que en Huánuco se vio una expresión de lo que la historiografía moderna ha llamado economía moral. Más que buscar la independencia, más que buscar la ruptura con el sistema, la gente que se rebeló en 1812 lo hizo porque quería reactivar el antiguo pacto que unía al Perú con su monarca español, es decir, todo lo contrario, ¿no? Y esta propuesta se complica porque los que se levantaron en Huánuco utilizaron para este propósito reactivar antiguas formas políticas que habían tenido mucho peso en el siglo XVI y XVII. Entonces era el retome de lo viejo para tratar de reflotar el antiguo pacto que se entendía unía al Perú con la monarquía. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Analizando algunos aspectos de la cultura política que se dio en febrero de 1812. Por ejemplo, ¿cuál era la imagen del rey que tenían los alzados en Huánuco? La imagen del rey que tiene la gente que se levanta en Huánuco es una típica imagen de antiguo régimen del monarca español. El rey es el dueño de la tierra, el rey es el padre de la patria y su poder es entendido de manera patrimonial, es decir, el rey, el monarca, es el dador de la justicia. Él es la máxima instancia de la repartición del bien, de la justicia, de la paz social. Entonces, desde un primer momento, los alzados no van a buscar la independencia de ese garante de la justicia social, sino que por el contrario van a comenzar proclamando que son fieles absolutos a la monarquía. Entonces, los documentos lo dicen claramente, todos hablan de fidelidad, amor al rey, respetar al rey, hasta los personajes más comprometidos, como los de la Junta Gubernativa, van a decir que su intención no es rebelarse contra el monarca español. Entonces, cuando escuchamos a esta gente, a través de los documentos, evidentemente, justificarse por lo que están haciendo, ellos señalan que lo que quieren defender es el trinomio Dios, rey y patria, es decir, la política mezclada con religión. Este trinomio siempre va a ser una asociación que la vamos a encontrar en casi todos los movimientos sociales en el Perú. Lo estamos viendo pues en esta tremenda foto. Por su parte, la imagen de Fernando VII es totalmente idealizada. A nadie le importa la personalidad, la humanidad de Fernando VII, lo que importa es la noción de institución que tiene el monarca, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cura, antes que se iniciara la rebelión, unos meses antes, sencillamente le decía a sus feligreses que había que defender al rey porque el rey de España estaba siendo vejado por el gran monstruo de la humanidad que era Napoleón. Como ustedes recordarán, Napoleón había capturado al rey de España y los peruanos vieron en muchos casos que esto era pues algo tremendo, ¿no? Se había capturado al dador de la justicia. Lo que encuentro es una escena muy parecida también como esta, la gente en plena rebelión saliendo a proclamar vivas al rey, enarbolando los estandartes de la Virgen María junto con los del rey español, ¿no? Entonces queda claro que para los huanuqueños al rey se le debe lealtad porque se esperaba que él cumpliera su pacto social. ¿Y cuál es la idea de pacto social, de armonía social que tienen los huanuqueños? Pues es esta, ¿no? Desde el siglo XVI, los peruanos creían que había un pacto que unía a los súbditos con su rey. Y este pacto se basaba en el hecho de que el rey debía impartir justicia y que él era el dador de las mercedes y de los premios y que tenía que dárselas a las personas en un afán de justicia y de reciprocidad. Esta idea es viejísima, viene desde el medioevo, la recoge un filósofo y teólogo español llamado Francisco Suárez. Llega al Perú esa idea y esa idea gusta mucho, porque la idea del pacto social dice que Dios le da el poder al rey, pero ¿por qué? Porque el pueblo había permitido eso.
Entonces, en América esa idea del pueblo participando en política es algo que caló mucho, no tanto así en Europa donde predominó el absolutismo, ¿no? Se puede encontrar todo esto que les digo en los documentos sobre esta rebelión. Un Pasquín lo dice muy claramente, ¿no? Por ejemplo, se los leo. Nunca decirse se oyó, el rey a su trato faltase, porque nadie criticase, pero en fin, ya sonó. ¿Y cómo el rey podía estar fallando a ese pacto social que hizo que la gente de Huánuco se molestara tanto? Pues tenían que ver con injusticias de todo tipo, económicas, políticas, sociales. Por ejemplo, los huanuqueños se quejaban mucho de las oligarquías que existían en la región, peninsulares abusivos que se habían apoderado de las riquezas de la zona y que explotaban a los indígenas en un afán por conseguir más y más ganancias, y que el rey permitía todo eso con su indiferencia. También se criticaba el hecho de las políticas borbónicas, ¿no?, que estaban ahogando a los indios en esa zona, sobre todo con impuestos, tenían que ver con estancos, es decir, estancar la producción de tabaco, que según lo recuerdo, en esa zona fue una cuestión muy sensible. Entonces quedaba la idea de que el rey estaba permitiendo todo esto y que estaba violando el pacto y la justicia social que un buen monarca debía tener. Pero cuando estas situaciones ocurren, nos damos cuenta que los peruanos se vuelven más arcaicos en su actuar. Y acá el arcaísmo retrocede más, porque comenzamos a ver que la gente comienza a anhelar el gobierno de un inca. O sea, no solamente ya es la idea totalmente vieja del siglo XVI de un rey, sino que se suma la idea, muy manejada, ustedes lo saben, por Alberto Flores Galindo, de regresar a lo incaico, de retomar el símbolo de lo inca para justificar sus acciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en esta rebelión los rumores están anunciando que el Inca va a volver y que el Inca va a tomar el poder y que con el Inca regresará la justicia. Y resulta que ese Inca es un argentino, es Castelli, el caudillo bonaerense que está luchando en las tierras australes por la independencia. Y los rumores llegan rápidamente que eso está ocurriendo y en Huánuco, por una cuestión que todavía no logro dilucidar, asocian la imagen del Inca con este argentino que es Castelli, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para esto? Es como una especie de llamado de atención al rey, como diciéndole a Fernando VII, mira, si tú no cumples con este pacto, nosotros podemos prescindir de ti y quedarnos con un nuevo Inca. Obviamente es un elemento retórico, porque no creo que ni siquiera en la mentalidad de esa gente haya cabido eso como proyecto concreto, ¿no? Pero ¿cuál es el plan político? Porque obviamente debe haber una contraparte, es decir, la gente poniéndose en la balanza y diciendo, mire usted, majestad, acá hay un plan que usted debe cumplir, ¿no? El plan político de la rebelión iba principalmente por esta línea, ¿no? Se postulaba la expulsión de los europeos peninsulares abusivos, que el gobierno debía caer en manos americanas, lo cual tampoco implicaba independencia, sino que este gobierno americano iba a estar regentado por un príncipe español o por el propio Fernando VII, ¿no? Que la tierra sea repartida entre los indios, que se reduzca el tributo indígena y que se unan todas las castas, ¿no?, indios y mestizos, en una especie de himno armonioso de la sociedad, ¿no? ¿Y qué vemos en esta propuesta un tanto radical? A los criollos guardando silencio. Los criollos en este punto ya se dan cuenta que se les está desbordando la situación en Huánuco y sencillamente no toman partido. Quisiera profundizar esto, pero solamente termino ya con lo importante de esta ponencia, o lo que yo pretendía que fuera importante, que es la aplicación del modelo. ¿Cómo podemos aplicar un modelo histórico para entender algo tan extraño, tan contradictorio, tan ambiguo, donde muchas épocas están mezcladas? Y se los voy a proponer. Este es el modelo de la economía moral que en 1971 un historiador llamado Edward Palmer Thompson lo postuló, ¿no? Él, cuando analizó las rebeliones en el siglo XVIII, las rebeliones de hambre en el siglo XVIII en Inglaterra, se dio cuenta que había una especie de juicio malvado al analizar estas rebeliones, porque se decía que la gente que se rebelaba era gente inculta, analfabetos, campesinos analfabetos que solamente se rebelaban en una especie de gran motín irracional. Que esa es la típica excusa que nosotros encontramos siempre cada vez que nosotros analizamos los conflictos sociales en el Perú, que la gente que se levanta es bárbara, inculta, iletrada, que no sabe nada de política, y es todo lo contrario. Lo que hace
Thompson es entrar a la mentalidad política justamente de esta gran masa que se está revelando, que es vista, como les digo, como iletrada, vandálica o analfabeta. No sé si, Christopher, ¿podemos ver algunas fotitos sobre cómo la prensa vio lo que ocurrió pues en la parada, ¿no? Salvajes, la siguiente. Vandalismo, o sea, es la idea de los bárbaros tomando la civilización. Siguiente. Barbarie, ¿no? Bueno, es bárbaro, sin lugar a dudas, pero la idea es que acá se está revelando gente que es prácticamente lumpen, ¿no? Que es gente que quiere destruir de manera irracional el sistema. Salvajes, caos y muerte, barbarie, de nuevo, es la palabra preferida del análisis político, muerte y saqueo, y creo que ahí queda. Bueno, ya con esos ejemplos, eso mismo lo podemos encontrar también en la gente que acusa lo que pasa en la rebelión del 12, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la economía moral, o sea, la economía de la gente, la visión política de la gente que se revela en contextos como este, es la siguiente. Los campesinos, los indígenas, lo que ha sido siempre asociado como gente pues iletrada, lo que busca es lo siguiente: justicia, reciprocidad, patrimonialismo, es decir, que los beneficios del Estado sean repartidos a todos dentro de una noción de bien común, que es la siguiente noción, y aspectos muy religiosos que tienen que ver con la cristiandad, con el catolicismo y obviamente el predominio de la tradición. La tradición debe imponerse sobre lo nuevo. Lo nuevo suele ser injusto, piensa esta gente, y se piensa todavía, creo yo, el día de hoy. Y hay que retomar lo viejo, no hay que cambiar. ¿Por qué cambiar si estamos bien? Entonces, esos son los argumentos que se presentan, ¿no? ¿Cómo aplicar la economía moral para el caso de la rebelión de Huánuco de 1812? Por un lado tenemos el malestar generalizado de la gente, que tiene que ver con un estado virreinal abusivo, con el cobro malvado de impuestos, con que todavía perduren sistemas como el reparto, que ya pues hasta en ese mismo momento son vistos como desfasados, la existencia de monopolios y oligarquías, el acaparamiento de cosechas, ¿no? Entonces, ante esa situación, los súbditos llaman la atención del rey y lo hacen apelando a esto que le digo es economía moral, que busca reflotar el pacto con el monarca, apelando a la justicia y a la religión. Entonces, en este contexto volvemos a encontrar el grito que es clásico de la política peruana desde el siglo XVI. ¡Viva el rey, muera el mal gobierno! Ese grito se ve desde que se asesina a Francisco Pizarro, de ahí en adelante, pasando por el siglo XVIII, pasando por estas rebeliones, y yo creo que en cierta manera ese grito se encuentra, claro, revestido de otros elementos en el Perú actual, ¿no? Entonces, el abuso de los chapetones, el absolutismo de Abascal, la pobreza del reino, la marginación de los criollos y la explotación y misericordia de los indígenas de la región constituía el mal gobierno. La de Huánuco fue una expresión clara de economía moral, pero los tiempos estaban cambiando vertiginosamente, tan rápido que en un par de décadas ya se iba a prescindir para siempre de la figura de Fernando VII, cuando la gente descubre que este rey no tenía pues esa connotación mística del siglo XVII, sino que era el más común de los mortales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora pasamos con la ponencia del doctor Antonio Zapata. Me quiero ir ahí para evitar esa luz que me cae al frente. Gracias. Por si acaso. Hay un foco ahí, ¿no?, que le da uno en el centro. Bueno, yo quería empezar agradeciéndole su presencia y también manifestar lo contento que estoy de haber aceptado la invitación de los organizadores y para compartir la mesa con dos buenos amigos profesores de la universidad, profesores universitarios de historia. Bueno, yo había pensado dar mis razones por las cuales las rebeliones en general no son tan consideradas por la historiografía nacional contemporánea. No solamente se trata de la rebelión de Huánuco,
sino en general del ciclo de rebeliones peruanas que inicia Cela, que sigue Huánuco, que a continuación este año está cumpliendo bicentenario una segunda rebelión que hubo en Tacna, porque en Tacna Cela fue el primero en 1811, pero hay un caballero apellidado Payardele que se rebela el 13 en el curso de un avance del ejército argentino sobre el actual Bolivia. Bueno, ninguna de estas, ni la de este año, ni la anterior, ni la del 11, han merecido mayor repercusión. Realmente han pasado casi ignoradas. Y me temo que el próximo año, que es la grande, ¿no?, que es Pumacao, los hermanos Angulo, Mariano Melgar, si no se hace un esfuerzo, pues habrá un mínimo más de bulla, porque al fin y al cabo pues es la grande, pero también pasará casi inadvertida. Y bueno, en esas andaba dando vueltas a la idea de por qué está ocurriendo esto en el Perú, cuando me ha llegado un libro, una revista, mejor dicho, un libro, una compilación de artículos editados en Huánuco que se llaman Rebeliones Indígenas Huánuco 1812. Es impreso este año, el año 13, y viene de la Universidad de Huánuco, la universidad particular de Huánuco. Bueno, está bastante bien impreso, buena presentación, y tiene un conjunto de artículos. Entonces, a la hora que he agradecido por el correo electrónico a quien me lo mandó, el compilador, me ha explicado en su correo de vuelta que ha sido presentado muy recientemente en Huánuco y que no se conoce en Lima, y que si podía presentarlo. Entonces, bueno, le dije que sí, y he modificado entonces la intervención que voy a realizar el día de hoy de lo que tenía pensado, por qué las rebeliones están siendo tan poco tratadas, a una presentación de una publicación que al fin y al cabo sí trata de la rebelión específica de Huánuco que estamos viendo el día de hoy. Bueno, de esa manera les cuento en primer lugar, ¿no?, que tiene a 3 autores que no son huanuqueños y 5 que sí lo son, que son personas que han estudiado, trabajado, que están actualmente residiendo en Huánuco. Los 3 que no son de Huánuco los voy a presentar primero. Se trata de 2 franceses, 2 profesores franceses y un profesor de San Marcos. Empezaremos con los franceses. Hay un bastante buen artículo aquí dentro de una profesora, es la única mujer, Joëlle Chassin. Ella tiene un lindo artículo, relativamente breve también, pero muy bien escrito, sobre los alcaldes de indios. El argumento es un argumento que se conoce ya, que es la dicotomía que hay en fines del 18, después del 19, luego de Túpac Amaru, entre curacas, que empiezan a extinguirse, y alcaldes de indios, alcaldes varas, con barayoc, que tienen cabildo, y que son, por lo tanto, autoridades mucho más estatales que las anteriores, que eran un linaje, una autoridad de sangre, un linaje aristocrático indígena. Entonces, armada con estas ideas, que como les digo no son tan originales, ya tienen algún tiempo, lo simpático de este artículo es que las aplica para el caso de Huánuco y descubre cómo toda la movilización de los indígenas en el curso de la rebelión es liderada por los alcaldes. Son los alcaldes los grandes vínculos en la acción política, los que conducen a sus pueblos a la acción política insurreccional. Bueno, un segundo profesor francés es alguien muy conocido, el profesor Jean Piel, que tiene un artículo de mucho mayores pretensiones y a veces no logra atarlo del todo, pero su pretensión es sostener que en la rebelión de Huánuco
se articulan 3 ciclos distintos. Un primer ciclo es el que tiene que ver con la rebelión argentina. En efecto, como Eduardo nos ha contado anteriormente, en la rebelión de Huánuco uno de los elementos más destacados es la figura de un inca llamado Castello Castelli, aludiendo a este personaje, un líder republicano, más bien jacobino, argentino, que avanza hasta Tiahuanaco. Y en Tiahuanaco hace una proclama, llama a la insurrección, habla de los incas. Entonces la asociación no es tan disparatada. Castelli había estado en Tiahuanaco, ahí en un lugar simbólico había llamado a la rebelión de los indígenas y les había recordado las glorias incaicas. De una manera, en la psicología colectiva viaja el mensaje y llega al año siguiente en realidad a Huánuco, o estalla en Huánuco una imagen trastocada del efectivo llamamiento de Castelli. Y bueno, este es una de los ciclos que el profesor Jean-Piel presenta. El segundo ciclo que presenta el profesor Jean-Piel es más bien la rebelión de Huánuco como una rebelión indígena, de las clásicas del ciclo largo de rebeliones indígenas que hubo en el 18 y el temprano 19. Digamos que habría sido estudiado este ciclo por Scarlett O'Phelan, un siglo de rebeliones coloniales, me parece que es el título del libro de la doctora O'Phelan, que estudia pues rebeliones desde 1715 hasta 1815-14, la de Pumacahua, los hermanos Angulo. Y entonces el segundo ciclo, de acuerdo al profesor Jean-Piel, sería este. La rebelión de Huánuco, al fin y al cabo, es una más de las rebeliones indígenas de este largo ciclo de un siglo que se tiene de rebeliones periódicas que estallan aquí y allá. Y bien, el tercer gran nudo del trabajo del profesor Jean-Piel son las causas locales. Es ahí donde me parece que no las conoce tanto, especula bastante y las ataduras no generales no aparecen tan lógicas como podría ser. Por otro lado, el profesor César Espinosa Claudio es un historiador de la Universidad de San Marcos, bastante conocido, ha escrito mucho, es director de la revista de investigaciones en ciencias sociales de la Universidad de San Marcos. Él ha escrito después de los dos anteriores. Quiero decir, a la hora que ha escrito el profesor Espinosa, conocía el artículo de Chazán y también el de Jean-Piel y los integra, como que los sintetiza y los integra a un solo argumento. El artículo de César Espinosa es el que hace los vínculos y va a conectar lo que viene a continuación, los artículos más bien de los profesores locales, con las ideas de los profesores franceses que han trabajado al respecto, y construye en ese sentido César Espinosa una síntesis de lo que contiene el conjunto del libro. Por eso es que el artículo de Espinosa está al comienzo, como dando una visión panorámica del contenido general del libro. A continuación vienen 5 profesores huanuqueños, 5 profesores que residen, enseñan en las universidades de Huánuco, ¿no? Que hay una nacional, una particular. Bueno, quien me ha parecido más destacado es un profesor que se llama Emilio Flores. Él hace un estudio local de una de las provincias de Guamalíes y encuentra sacerdotes criollos y mestizos cumpliendo importante labor de agitación en la fase inmediatamente anterior de propaganda, de difusión de ideas, en la fase inmediatamente anterior a que se levanten. Luego ve las conexiones de estos criollos y mestizos con el levantamiento
sin dejar de darse cuenta que el levantamiento es puramente indígena, que a la hora que capturan la ciudad, a la hora que luchan por el puente, a la hora que entran en la ciudad y la saquean, quienes actuarán serán fundamentalmente las masas indígenas y los criollos un tanto retraídos. El profesor Emilio Flores, de esta manera, inaugura lo que viene a ser el argumento de todos los profesores de Huánuco, que está en el título, Rebeliones indígenas. Los profesores de Huánuco sostienen que los criollos y mestizos que participaron de la rebelión, del núcleo de la rebelión, eran timoratos, eran dudosos o sospechosos, o algunos francamente fueron traidores. Mientras que toda la energía creadora, toda la fuerza, también de destrucción, pero todo el afán, toda la voluntad está del lado de los indígenas. El profesor Flores, como les digo, es el que inaugura este argumento que recorre a todos los profesores de Huánuco. A mí me ha gustado el artículo de Emiliano Flores porque trata sobre una de las provincias, tiene mucha información local, y luego porque narra bien, escribe bien, tiene buena pluma y se deja entender su argumento. Esto mismo comparte con Roger Vidal, un buen escritor también, que según se puede leer en la presentación, es un escritor frecuente en los medios de prensa regionales. Profesor Vidal lo que narra es las escenas principales y por eso es muy interesante también. No se trata de una provincia rural como la anterior, sino se trata de las escenas principales en Huánuco. Estas escenas principales son la lucha por el puente, el ingreso de las masas campesinas y el saqueo de la ciudad. De tal modo que es muy impactante, está bien contado, y el uno y el otro, si algún defecto tienen, es que son excesivamente maniqueos. Al fin y al cabo, esas ideas preconcebidas, me parece, ¿no? Los criollos y mestizos como dudosos y los campesinos como valientes, se reproducen como ideas morales, ¿no? Los campesinos habrían luchado por el honor, mientras que los criollos y mestizos para defender sus propiedades, criollos y mestizos como interesados, campesinos como desinteresados. Esa es un poco la parte maniquea que yo veo de estos dos buenos trabajos, que son buenos porque están bien narrados y porque tienen mucha información. Los otros tres profesores, el mismo compilador, Víctor Domínguez, un señor Cipriano Quispe y un tercero, Víctor Nieto, escriben los últimos tres artículos que voy a comentar como paquete, porque son un poco más genéricos, dan más desarrollo tipo ensayo. ¿Por qué estas rebeliones son indígenas y no son de criollos y de mestizos? ¿Por qué lo que veníamos comentando? Estos criollos y mestizos son dudosos o medias tintas, mientras que los campesinos tienen todas las virtudes del caso, ¿no? Estos tres artículos últimos presentan la idea de un modo un poco más global, como idea, antes como estudio específico de la rebelión de Huánuco, que corresponde a los dos profesores anteriores. Bueno, de este modo cumplo un poco con lo que me había comprometido de presentar la revista a ustedes y de animarlos a leer. Yo voy a poner en una carpeta que tenemos en el edificio Z, el Seminario de Historia de la República, voy a poner ahí una fotocopia para quienes quieran de ustedes tener acceso a algunos de los artículos. Bueno, muchas gracias. Finalmente, escucharemos la ponencia de la doctora Cecilia Méndez. Buenos días o buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Estudios Generales después de
no sé cuánto tiempo, ya décadas, ¿no? Yo estudié aquí el siglo pasado, así que el último tercio del siglo pasado. No tanto como en la rebelión de Huánuco, pero... bueno, también quiero disculparme de antemano si es que tengo que salir antes en medio de un debate porque tengo que viajar, tengo un vuelo a las 3:30 para Ayacucho. Entonces voy a irme más o menos. Me gustaría quedarme y voy a hacer todo lo posible por estirar. Me han asignado la tarea de decir por qué esta rebelión ha sido silenciada. Me han asignado la tarea de decir por qué la rebelión de Huánuco ha sido silenciada. Y bueno, hay que explicar primero por qué tendría que hablarse de ella. Primero fue la primera convulsión social antiespañola de gran repercusión después de Túpac Amaru. Huánuco no era el lugar pobre que es hoy día, era un centro comercial muy dinámico que, como vemos en el mapa, estaba... ¿Podemos apagar, por favor, esa luz que se ve tan mal con tanta luz? Este es un buen mapa proporcionado por el historiador José Barallanos de Huánuco, y donde ustedes pueden ver la intendencia de Tarma. Huánuco era una ciudad que fue asimilada a la intendencia de Tarma, pero nosotros podemos ver que la intendencia de Tarma, y me gustaría que estuviera más el foco un poco más nítido, comprendía los departamentos que hoy son Ancash, comprendía Cerro de Pasco, comprendía Junín, parte de la selva, y era pues muchísimo más grande de lo que hoy podría ser lo que nosotros conocemos como Huánuco, ¿no? Entonces, todas estas zonas estaban muy interrelacionadas, había mucho movimiento comercial, había minería, y también estaban conectadas con Lima. Ustedes vean la proximidad, ¿no? Ahí está, un poco mejor, ¿no? Entonces, esta es una cosa que hay que tener en cuenta. Y eso explica, bueno, en términos de la población, Huánuco era la cuarta ciudad más poblada del virreinato peruano en 1812. En 1812, Virrey Abascal dijo de Huánuco que era el lugar más crítico y más peligroso del virreinato. O sea, Huánuco tenía una importancia económica que ha perdido. Entonces, una de las razones por las que ahora a nadie le interesa, muy poca gente le interesa, más que nada a los huánuqueños les interesa su rebelión, es precisamente por el estatus que tiene hoy día Huánuco. Si Huánuco fuera hoy día una ciudad importante, si estuviera en los medios todo el tiempo, se escucharía mucho más de esta rebelión. Y esto es muy parecido a lo que pasa con, por ejemplo, otros acontecimientos que se han olvidado, que son puestos en un pie de página, como la Revolución Haitiana, que se ha estudiado mucho porque se ha silenciado, y Haití fue la primera república de América Latina en 1804, y sin embargo, y fue el primer país donde una rebelión esclava fue exitosa, y donde los ex esclavos se convirtieron en presidentes, ¿no? Fue mucho más radical que la Revolución Francesa, y sin embargo en los libros de historia universal se ha ignorado, se ha silenciado, y eso es también parecido a lo que pasa con Huánuco, porque hoy día Haití es un país pobre, y uno de los más pobres de América Latina, y nadie lo asociaría con la democracia. Sin embargo, Haití fue un país que inauguró un régimen de igualdad en los comienzos del siglo XIX, ¿no? Fue un precursor de las independencias de América Latina. Entonces, hay razones de la historia actual que hacen que nos olvidemos de eventos que en su momento fueron importantes, y creo que hay que rescatar la historia en sus términos. Es muy importante rescatar la historia en sus términos, hacer un poco de paréntesis del presente, porque el presente siempre va a estar en nuestros análisis, pero hay que tratar de abstraer un poco eso, ¿no? Pasamos al siguiente mapa. Huánuco no solamente fue importante en la colonia, hay muchas fuentes que atestiguan que Huánuco era un lugar muy rico cuando los españoles llegaron en el siglo XVI. Y esto se debe a que los incas le dieron una importancia gravitante a esta zona porque establecieron una de las capitales administrativas del imperio inca llamada Huanukopampa, ¿no? Y de esto hay unos testimonios muy abundantes. Están las colcas, era donde el imperio básicamente almacenaba todo el tributo que recibía del Tahuantinsuyo, y de ahí lo redistribuía al resto de lugares, ¿no? Entonces era un lugar gravitante durante siglos que fue perdiendo esa gravitación, y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces,
En segundo lugar, ¿por qué hay que hablar de Huánuco? A ver, por favor, el siguiente. Ah, bueno, esta es otra foto de Huanucopampa para que ustedes vean la fineza de la arquitectura y que todavía existe allá, ¿no? Y que ni siquiera hay pues ni interés turístico ni nada para ver todos estos lugares impresionantes. Ya se en el olvido también prácticamente, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, entonces, la segunda razón por qué hay que hablar de Huánuco y de su rebelión es que es el primer lugar del virreinato peruano donde surge una junta gubernativa, que es lo que ya mencionó Christopher al comenzar, y es decir que las autoridades del municipio, las autoridades locales, desconocen a las autoridades españolas, que por lo general son las autoridades de la audiencia, y establecen un gobierno que dura muy poco, pero fue un hecho muy digamos, drástico, porque si no, los españoles no se hubieran desplegado con esa fuerza, violencia y rapidez que lo hicieron, ¿no? Es muy conocida la figura del intendente de Tarma, Joseph González de Prada, que fue el gran orquestador de la represión de la rebelión, y desde Tarma fue a todos estos rincones, especialmente en la ciudad de Huánuco y los alrededores, donde se develó esta rebelión. Entonces, en otros países como Ecuador y Bolivia, ellos celebran su independencia el día del inicio de una junta. En realidad, todos los países de América Latina, menos el Perú, celebran su independencia el día que ellos creen que comenzó. Y el día que comenzó es un hecho insurgente, por lo general es una junta, parecida a la que hubo en Huánuco, parecida a la que hubo en Cusco en 1814. En el Perú ni siquiera se ha reconocido que existía gobierno, se ha hablado de rebeliones indígenas, de rebeliones y cosas, pero no se ha rescatado la idea de que junto con la rebelión había un gobierno que se estableció y que fue reprimido, claro, pero igual en La Paz, en 1809, los bolivianos celebran la junta, que hubo dos juntas en lo que ahora es Bolivia, una en Chuquisaca, que es la ciudad de Sucre, y la otra en La Paz. Y la disputa por Bolivia, en Bolivia de independencia, no es si hubo, si fue concedida, y no como en el Perú, sino cuál es la cuna. Se sabe que es 1809 donde hubo juntas gubernativas. En Quito es lo mismo. La Junta de La Paz duró menos que la de Huánuco. Y sin embargo es el núcleo de la memoria de la independencia oficial de Bolivia. Y la Junta de Quito también fue abortada, fue aplacada por las fuerzas del ejército español. Pero ellos la celebran como el comienzo de su independencia. Entonces eso hace que sea tan importante estudiarla y ponerla a su verdadera dimensión. Y la tercera razón por la que hay que hablar es porque estuvo lejos de ser un acontecimiento meramente local. Entre sus protagonistas, donde habían curas, criollos, caciques y alcaldes de indios, estaban personas que habían vivido en Quito, que habían vivido en Lima, en el Cusco, en Buenos Aires, y obviamente fue alentada por el llamado famoso que hace Castelli, argentino, en Tiahuanaco, en la provincia de Oruro, diciendo que todos los indios se subleven y que va a venir el Inca, ¿no? Esto se ha exagerado mucho, yo aquí discrepo bastante y casi totalmente con Eduardo, porque creo que hay que investigar. Ese tema siempre causa una fascinación entre los historiadores, pero los indios estaban menos fascinados con Castelli. Yo no creo mucho eso. Eso es lo que se ha enfatizado es obvio que en las fuentes hay muchísimo de eso, mucha mención al Inca y todo, pero vamos a ver si hay que analizar también las fuentes con bastante cuidado, ¿no? Ese rumor se esparció y era verdad que había un rumor enorme que iba a venir el Inca, pero también había rumores que iba a venir un general, y los rumores eran lo que movilizaban a la gente, es cierto, ¿no? Entonces, hablemos de por qué el silencio, entrando ya a por qué es importante hablar de Huánuco y de su rebelión. Antes yo quisiera preguntarme qué tan antiguo es este silencio. O sea, ¿es ahora que no se habla de la rebelión de Huánuco o desde cuándo existe este silencio? Y yo creo que es un silencio muy antiguo. Porque cuando ustedes revisan la historiografía peruana, uno de los primeros textos, uno de los textos considerados fundadores de la historia del Perú independiente es el de Mariano Felipe Pasoldán, que se publica en la década de 1860. Y este texto de Mariano Felipe Pasoldán comienza a narrar la independencia desde 1819, haciendo caso omiso, poniendo en un pie de página a estas revoluciones e insurgencias.
De tal manera que todo lo que cuenta en la historia de la independencia fue los hechos de San Martín y lo que siguió, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante Pasoldán? Porque casi toda la historiografía del siglo XX, la historiografía que yo llamo historiografía criolla, que es la hegemonizado, que es una historiografía que ha privilegiado el lugar de Lima y el protagonismo de San Martín en la independencia, ha ignorado estas rebeliones indígenas. ¿Por qué? Pues la razón es bastante simple. Porque las personas que... Bueno, no es tan simple, me ha costado mucho investigar. Creo que 2 décadas. Lo que yo hablo no es que lo hice ayer, sino que he estado 20 años trabajando estos temas, ¿no? Pero bueno, la historiografía, el asunto es que si ustedes analizan el perfil, la historia de vida de todos los generales que fundan la República, desde Gamarra, Orbegoso, Castilla, Lamar, Santa Cruz, todos, exceptuando Ribagüero, que no fue general del ejército peruano, no fue general del ejército español, sino general de milicias, o sea, prácticamente un ejército privado. Todos estos generales, antes de 1820, ¿dónde creen que estaban? Estaban combatiendo las insurgencias de las provincias. Todos estos generales, antes que llegara San Martín, estaban develando las rebeliones, llámese separatistas, de la independencia o lo que quieran, ¿no? Entonces, ellos, si ustedes agarren, miren, fíjense con lo que les digo, no es que yo me lo he inventado. Ustedes vayan y agarren en la biblioteca, porque tenemos el lujo de tener una excelente biblioteca y estoy muy feliz de estar trabajando en este campus por este año académico nada más. Agarran ustedes las memorias de Orbegoso, las de Gamarra, las de Lamar, Castilla y sus agiógrafos, o sea, los que los consideran santos. Vean ustedes qué dicen de su vida antes de 1819. Se enredan porque, y no es que los estoy acusando, es que simplemente esa es la realidad. Y esa es la realidad que explica, es muy lógico, porque el ejército republicano se funda sobre el ejército real. En México es igual. Entonces no es ningún pecado eso, sino que el asunto es que se vuelve políticamente incorrecto decir, para estos fundadores de la patria, de la república, decir que fueron alguna vez, apoyaron a los españoles. Pero en realidad yo lo sostengo, y ya lo publiqué en mi libro La República Plebeya, que ahorita sale en castellano, que la república se funda, o sea, los que fundan la república no son los que lucharon por la independencia, sino los que lucharon contra la independencia. Y solamente se sumaron al ejército de San Martín cuando ya no había otra solución. ¿Qué iban a hacer? San Martín estaba acá. Y esa es una de las razones, y Pasoldán, por ejemplo, es una de las razones por las cuales las narrativas de la independencia hegemónicas ocultan y tienen complicaciones para explicar estas rebeliones, que en el fondo debemos entender como en gran parte una guerra civil. Es una guerra contra España, pero también una guerra civil. Y eso tampoco es nada raro, ningún delito, simplemente que casi todos los estados se fundan sobre guerras, ¿no? Y casi todos guerras civiles, aunque dentro de las guerras internacionales siempre hay guerras civiles. Entonces hay un silencio fundacional en la historiografía que se repite y se repite y se repite. También este silencio ha sido criticado. Uno de los grandes críticos de este silencio ha sido historiador Ribagüero. Él ha criticado a Pasoldán muy duramente en su historia la historia en el Perú, porque ese libro es sobre historiografía, ¿no? Estudia a los historiadores, sobre todo el 19, obviamente, porque Ribagüero escribe a comienzos primera mitad del 20. Entonces, él dice que lo critica muy duramente a Pasoldán y dice que solo le dedica 12 líneas y las ha contado a estas rebeliones, inclusive una conspiración que hubo en Lima importante en 1809. Irónicamente, ¿quiénes son los que hablan de esta rebelión en el 19? Irónicamente es un chileno, el historiador Vicuña Maquena, el que nos da la historia patriótica. Y él, a diferencia de estos pasoldanes pesimistas, que los peruanos, igual que Bonilla, ¿no? Solo fuimos un receptáculo de ejércitos que nos invadieron para independizarnos, porque no están viendo estas rebeliones y la fuerza que han tenido estas reacciones antiespañolas en el periodo anterior a San Martín y posterior a Tupac Amaru, que es el periodo menos conocido, ¿no? Entonces, ha habido ahí una razón por la que no se trabaja eso. Entonces, Vicuña Maquena, quizá admirando nuestra historia, que no podíamos valorar nosotros, le dedica 1,5 páginas nada más a Huánuco, pero bastante más a la de Tacna y bastante más a la del Cusco, en su libro, que también es de 1860, ¿no? Y por otro lado tenemos
que mi interpretación de esto, de este silencio, no es solo sobre el silencio de la revolución de Huánuco, como se le decía en ese momento, ¿no? Revolución. Este silencio sobre la rebelión de Huánuco se enmarca dentro de un silencio mayor en las narrativas historiográficas hegemónicas de la independencia peruana, que son los silencios, lo que estaba mencionando Tony, que son los silencios a la insurgencia indígena, que también caen sobre Tupac Amaru, porque, por ejemplo, si ustedes buscan después de la independencia, ¿quiénes reivindicaban a Tupac Amaru como un, digamos, precursor de la independencia? Eran dos extranjeros en el siglo XIX, un español, Lorente, aunque él no le dice que es precursor, pero le da todo un capítulo. Claro, era español y tenía otra perspectiva, pero le da un capítulo importante en su historia de virreyes, en su historia del Perú borbónico. Un capítulo entero. Mientras que Pasoldán no le da pero ni una coma. No menciona el nombre de Tupac Amaru, ¿no? Entonces es muy interesante quiénes nos están dando esa historia heroica, son los extranjeros, ¿no? El otro extranjero, que es mucho más influyente que Lorente, que Sebastián Lorente, es Markham, el inglés, que en sus diferentes trabajos, empezando por 1860 y terminando en la historia, The History of Peru, de 1892, Markham proporciona una narrativa muy idealizada, bucólica incluso, sobre Tupac Amaru, que lo presenta prácticamente como un Cristo, como un santo, y donde no hay violencia. O sea, ya él realmente Markham es la base sobre la cual los historiadores del siglo XX y los de la segunda mitad del XIX van a reescribir esta historia de la rebelión de Tupac Amaru como precursora de la rebelión indígena, y los otros personajes que lo recuerdan son militares y obviamente intelectuales cusqueños. O sea, la historia de Markham, de Tupac Amaru, forma la base de la historia de Mendiburu sobre Tupac Amaru, de la historia del coronel Odriozola. O sea, ambos, ¿no? Mendiburu y Odriozola eran militares que tomaron de Markham prácticamente toda su historia de Tupac Amaru, reivindicándolo, y los cusqueños, y bueno, ese es un estudio que estoy haciendo aparte, no me voy a extender. También hubo excepciones, obviamente, en el Perú. Hubo una corriente en la historiografía con Francisco Javier Mariátegui, que polemizó con Pasoldán, diciendo que sí, el Perú participó, las guerrillas, los indios pelearon por la independencia, y ese es el más temprano. Digamos, Francisco Javier Mariátegui hace unas anotaciones críticas a la historia del Perú de Pasoldán, destacando el rol de los montoneros, pero nuevamente los montoneros que apoyaron a San Martín, no se va antes, ¿no? Igual es importante. Otro intelectual muy importante que escribió sobre la rebelión de Huánuco es Luis Antonio Eguiguren, que era un erudito de Piura, y él tiene libros fundamentales porque publican también documentos, ¿no? Hay un interés en publicar documentos. Ahora, hay otra razón del silencio, y que paso a... Ese es, bueno, un mapa que me interesaba para que ustedes ubiquen la intendencia de Tarma en el Perú de 1812. ¿Qué más se ve ahí? ¿Foco? ¿Se puede arreglar el foco? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, por favor, la siguiente. Bien. Entonces, la otra forma en que se entiende mejor el silencio que el Perú ha tenido, no solo sobre la rebelión, tiene en sus narrativas históricas sobre la rebelión de Huánuco y sobre otras rebeliones indígenas, o digamos entre comillas de provincias, porque detesto usar eso, Lima también es una provincia, pero digamos de la sierra, digamos, ¿no? Otra razón es cómo los peruanos han estructurado su narrativa de la independencia, ¿no? El Perú es el único país, como estaba mencionando, que celebra su independencia, que conmemora su independencia el día que se proclamó. Ningún país de América Latina, de América Hispana, conmemora su independencia el día que se proclamó. Todos conmemoran el día en que ellos creen que empezó el proceso de independencia. Y en casi todos los casos es un hecho insurgente, una junta gubernativa. Entonces, en Bolivia, 809, Ecuador, 809, que ya lo mencioné. En Argentina, la Revolución de Mayo, que le llaman del 810. En México, la famosa rebelión de Hidalgo, que eso sí es una rebelión pues, muy masiva, muy grande, violenta. En Chile celebran la Junta, o sea, ellos no celebran las batallas triunfales, que sea la independencia, ni el día en que alguien dijo ya somos libres, no. Ellos dicen el día en que empezó la lucha, ¿no?
Entonces, en Colombia el 810 y en Venezuela 1811. Entonces, todos celebran juntas. Y el Perú tiene una tradición de ignorar las juntas porque las asocia simplemente con la violencia y la rebelión. El mismo Bonilla, cuando escribió el artículo con Karen Spalding en 1971, decía que en el Perú no hubo juntas. Ese mito hay que desterrarlo. Por supuesto que hubo juntas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con... Le quedan 5 minutos. Ah, listo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que el Perú escoja un hito para celebrar su onomástico nacional? Un hito que está al final, ya cuando es una proclama, y no el comienzo. Bueno, en realidad no es cuáles son las consecuencias, no hay que preguntarse por qué el Perú escoge eso. ¿Por qué el Perú escoge Lima para recordar que ahí se selló la independencia o se proclamó cuando Lima fue el símbolo del fidelismo? Si hubo una ciudad que se opuso y de donde salieron los ejércitos para develar cualquier insurrección antiespañola, era Lima, era el centro del poder español. La segunda razón, que es muy rara esta elección, es, pero ¿por qué lo explica eso? Porque Lima incluso podría haberse celebrado si querían celebrar la culminación en Ayacucho. Pero claro, Lima no le iba a ceder su lugar a una ciudad de la sierra, ¿no? Y crecientemente se fue convirtiendo más importante en el hito. Entonces hay un centralismo limeño muy fuerte en las narrativas hegemónicas que impide ver un proceso. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esas son las juntas que estaba mencionando. Huánuco 1812, Cusco, y bueno, Tacna fue más abortivo todavía, fue mucho más breve, pero digamos que Huánuco y Cusco son las juntas más importantes, ¿no? Donde los, digamos, sobre todo personajes locales, criollos, indígenas, mestizos y sobre todo criollos hacen sus juntas de gobierno desconociendo la autoridad virreinal española, que por lo general estaban ubicados en las audiencias, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se enfatiza tanto que la independencia es San Martín proclamando en Lima la independencia? Lo que pasa es que hemos reemplazado, o mejor dicho, yo no quiero incluirme en este hemos. La historiografía hegemónica criolla del Perú ha reemplazado una narrativa por una imagen, y la imagen congela el proceso, la imagen anula, la imagen silencia el proceso histórico. Entonces, paradójicamente, una imagen histórica anula la historia, porque no se ve nada antes y después. Y esto se ve claramente en el lenguaje que usan casi todos los que yo escuché, desde los noticieros hasta la revista Caretas, hasta personas de esta misma universidad, que yo les dije, porque en el coloquio de estudiantes yo les dije, no deben usar esa famosa frase que dicen rumbo al Bicentenario. Esa famosa frase rumbo al Bicentenario está silenciando y prácticamente asesinando ese proceso que ahorita deberíamos estar recordando y estudiando. No digo celebrando, porque yo no creo que haya nada que celebrar. Simplemente pensar críticamente, discutir, debatir para entender nuestro pasado, nuestro presente. Y entonces ese es el problema. Si tú no señalas un hito del comienzo de la independencia, no vas a contar un proceso, sino que vas a contar una culminación y no se sabe cómo llegó ahí. El Perú probablemente es el único país que tú le preguntas a un niño cuándo empezó la independencia y no sabe. No solo los niños, cualquier historiador te va a decir diferentes fechas. ¿Está mal, está bien? No sé, yo pienso que es un problema y es importante... y es además otra cosa, que se escoge como hito fundamental un hecho que no fue insurgente, que fue un hecho pasivo, que fue un hecho que tenía todas el ceremonial bastante tradicional y donde no había violencia. Entonces es una paradoja que, habiendo sido las guerras de la independencia tan violentas, se escoge un hecho no violento para recordarlas. Eso también es una negación. No, la violencia existe, no se puede negar. Entonces, para ir terminando ya, porque me dijeron que me faltaban 5 minutos ya, llegamos al presente con grandes fanfarrias sobre las Cortes de Cádiz, congresos por todas partes, y lo que se olvidan, y entonces el silencio se hace más grande, más estentorio, ¿no? Y lo que se olvidan es que la rebelión de Huánuco en realidad precisamente reacciona contra
el impacto de los decretos que tienen las Cortes de Cádiz, justamente, más precisamente, cuando España está en ese proceso de tratar de librarse del absolutismo de su propio líder, bueno, pero sobre todo luchando contra la invasión napoleónica, es cuando España opera su propia revolución democrática y elige su parlamento convocando a los delegados americanos de las colonias. Entonces, una de las grandes, hay una revolución política realmente ahí, otorgan ciudadanía a los indios, a todos los miembros de las colonias, los indios se convierten en ciudadanos españoles y, bueno, los descendientes africanos no tienen esta categoría, eso sí son tajantes, hay muchas discusiones, pero el punto es el siguiente, entre las leyes liberales que decretan las Cortes de Cádiz estaba la abolición del tributo y eso fue lo que cuando llega a Huánuco crea una reacción. Yo aquí discrepo totalmente con Eduardo porque la razón por la que la gente ahí se rebela no es porque quería restaurar ningún antiguo régimen ni nada de eso. Yo creo que hay que ir a la cosa concreta que vivían. Primero, no se puede hablar de campesinos y de indios sin decir de qué pueblo eran, pantahuas, guamalíes, huánucos, si eran urbanos, rurales, porque todos reaccionaban a veces ante cosas distintas. Entonces, volviendo a lo que dije al comienzo, esta era una zona muy mercantilizada. La gente discurría, las mercancías pasaban de Huánuco, había mucho minería en la zona, y circulaban pues desde coca, chancaca, caballos, herrajes, artesanías, platería, hasta Lima, de Huánuco, hasta casi la selva, la ceja de selva, Cerro de Pasco. Esta zona era muy articulada. Entonces, ¿qué sucede? Los llamados indios pagaban el tributo indígena. Y cuando Abascal decreta la abolición del tributo, porque esa es la revolución liberal que está viviendo, él detesta ese decreto, pero lo tiene que aplicar porque es obediente al rey. Es obediente no, el rey estaba preso, pero es obediente pues a la regencia, a las cortes que en ese momento estaban pues, en el gobierno de España. Entonces él dice, esto va a ser un problema muy grave, porque del tributo dependen los salarios de los subdelegados, que eran los que cobraban, pues eran los que ejercían la justicia y administraban a los pueblos indios, ¿no? Los subdelegados. Entonces, si no entra el tributo indígena, ¿de qué van a vivir los subdelegados y qué va a pasar con los curas y esto y el otro? Y los caciques. Bueno, entonces, lo que sucede en Huánuco es que cuando se da la abolición del tributo, los españoles que dominan la zona y que eran los más ricos dicen, uy, nos fregamos. O sea, los subdelegados dicen, nos fregamos. Entonces, para compensar la falta de ingresos por la abolición del tributo, implementan una serie de monopolios, por ejemplo, el monopolio del tabaco, que no existía antes un monopolio sobre el tabaco, refuerzan las mitas, los trabajos forzados, porque ellos quieren presionar a la economía local a que dé más plata de lo que puede dar, a que dé más trabajo de lo que puede dar, y se cometen una serie de abusos increíbles. Ahí hay testimonios, están en los 5 tomos de la doctora Ladumber Temple, esa es una contribución importantísima, que ustedes pueden leer ahí los 4 tomos. Bueno, ahora no los pueden leer porque está en mi casa, pero los 4 tomos de la rebelión de Huánuco me los llevé para revisar un poco, ¿no? Entonces, es justamente el hecho de que era una economía mercantilizada donde los indios sienten esta presión, y por otro lado ya está comprobado por trabajos de Nuria Salevila, Christine Hunefeld, que en las zonas más mercantilizadas a los indios no les convenía que se aboliera el tributo, porque si se abolía el tributo tenían que pagar otros impuestos. En cambio, si ellos comerciaban y eran indios, antes de la abolición del tributo, ellos no pagaban alcabalas, no pagaban diezmos, ¿no es cierto? Solo se limitaban al pagar el tributo. Entonces hay presiones. Entonces no es el antiguo régimen. Yo pienso que la economía moral es un modelo interesante, pero que no se puede aplicar a estas circunstancias. No creo que sea correcto. Entonces, para terminar, yo solamente quería citar que esta idea yo no me la inventé, porque yo no he investigado directamente la rebelión de Huánuco, sino que se la debo a un historiador huanuqueño que se llama Roger Vidal, que es el que ha citado Tony, y me pareció, esa idea, por si acaso, está publicada en La Mula, este es un huanuqueño que ha escrito en los diarios, y él describe, para mi manera, elocuentemente, esta, digamos,
esta hipótesis, ¿no? Entonces, lo que impresiona es cómo, pese a que la rebelión de Huánuco está tan ligada a las Cortes de Cádiz, se haya silenciado en el preciso momento en que se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por favor, que las preguntas sean concisas y claras. Buenas tardes, Christopher. Disculpa un poquito, no va a ser tan concisa, pero si quieres me cortas. En primer lugar, agradezco sus ponencias y con la, digamos, posición de un recién estudiante, no tan investigador, quise hacer unos comentarios para Eduardo Torres Arancibia. Sobre la economía moral, es interesante el contexto en el cual Thompson lo hace y sobre qué lo hace. Él habla acerca de los levantamientos de trabajadores ingleses ante la falta de trabajo ocasionado por la máquina spinning jenny. Surgió la economía moral como una respuesta acá en el Perú para el determinismo económico representado por Jürgen Golte y por el estructuralismo de los análisis de Scarlett O'Phelan. Esto ya ha sido introducido por Ward Stavig, por un comentario de Brooke Larson y por usted, doctora Cecilia Méndez, en un artículo. Ya no estoy de acuerdo. Entonces, esta economía moral surge más que nada como una respuesta no tan determinista. Entonces, dos observaciones saltan a la ponencia. La aplicación de la economía moral como un determinismo, en este caso político, que se encarga de resaltar el tema de reciprocidad y cosas un tanto andinistas, utilizando un término de Erwin Stern, y además una falta de reflexión acerca de los integrantes campesinos que integraron la insurrección. Está, por ejemplo, un tanto mestizo, José Uyuco, los hermanos Rodríguez, el padre Rodríguez, Andrés, Manuel, José, Juan de Dios, un tal alias el limeño, el padre Far Marcos, el cura Piazú. Son un montón de actores que se reducen a solo la figura de Juan José Crespo y Castillo, que es sobrevalorada y no totalmente justo adherirle a leer todo. Entonces, usted señala una frase de la mentalidad de esa gente que hace un reduccionismo del movimiento a una presencia indígena que también es bastante general. Yo pienso que esto es acorde a la interpretación que se le hace a la utopía andina de Alberto Flores Galindo, de ser un tanto una reminiscencia hermosa a nuestro gran pasado inca. Pero yo veo que esto es más que nada como un discurso de legitimación para subversiones políticas en el tiempo presente. Entonces, las personas que lo utilizan están con 3/4 de pies en el presente y 1/4 de pies en el futuro. No se están quedando solo en el pasado para recordar a los incas. El problema es que nosotros vemos a los incas como si fuese el fin de la... Por favor, tu pregunta, César. Yo te dije, es que un comentario. Y lo final es acerca de su cuadro que mostró. Es cierto que puede haber reminiscencias del 16 o el 17, pero son significantes libres que adquieren significado construccionista también. Gracias. Perdón, Christopher. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. También un poquito quería volver a la idea de la economía moral, pero me parece que sí es interesante como un ejercicio para repensar ciertas rebeliones. No estoy de acuerdo tampoco con esta aplicación y más o menos mi pregunta va en ese sentido. Después de plantear todo este grupo de masa indígena, esta vuelta, esta renovación del Pacto de Habsburgo y todo lo demás, ¿cuál sería la siguiente etapa? O sea, plantean esa rebelión, plantean esa vuelta, dan todo un plan político y después de eso, ¿qué viene? Más o menos en ese sentido. Para la profesora Cecilia Méndez, no sé hasta qué punto esta junta de gobierno que se establece en Huánuco sea tanto una junta de gobierno como un intento desde los criollos, digamos, para tratar de dominar la situación. Porque se tiene una ciudad que está siendo saqueada, se tiene llamamiento a más población indígena para que se una a esta rebelión, se está teniendo contactos con Cajatambo, con lo que es ahorita Ancash, y los criollos, digamos, se quedan en el aire. Más o menos, ¿hasta qué punto en verdad esta junta de gobierno sería una junta de gobierno real y no un intento
para, digamos, encabezar o tomar esta situación por las manos desde el punto de vista de los criollos? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces pasamos a la respuesta de los ponentes. Bueno, gracias por los comentarios, por las críticas. Obviamente la intención es dar un ensayo justamente para provocar estas posiciones a favor o en contra, más en contra, genial, mucho mejor. No, pues, no se trata tampoco, como bien ha dicho Cecilia, de que yo he venido en la combi y se me ha ocurrido esto de la economía moral y resulta que vengo acá con una foto muy atractiva y todo lo demás y les voy a vender este rollo, ¿no? Yo también tengo mi tiempo, mucho tiempo metido en esto y justamente pues me he deslumbrado encontrando justamente esos rezagos antiguos regimentales que nadie quiere ver. Porque claro, si uno se pone a trabajar, pues el pensamiento virreinal vigente es acusado inmediatamente de hispanista, una especie de renovado José Antonio del Busto, que quiere quedarse pues en el pasadismo. Bueno, no es así, al contrario, lo que estoy tratando de decir es que esos rezagos aparecen. O sea, si yo encuentro pues a los indígenas en este momento que están en el juicio y están invocando las disposiciones del virrey Toledo, la recopilación de leyes de India de Solórzano y Pereira, lo que había dicho el duque de La Palata en el siglo XVII, las lucubraciones pues escolásticas de la religión, que esto haya sido casi un motín místico porque los curas están por todos lados, como los curas están por todos lados el día de hoy. O sea, ¿cómo es posible que un conflicto pues en Conga tenga que ser resuelto por curas? O sea, eso es lo que no puedo entender, es el choque de mentalidades, de una mentalidad pues moderna con una mentalidad tradicional. Eso es lo que he querido señalar. Y no estoy acá reflotando una especie de utopía andina, todo lo contrario, eso es retroceder a 1981. Lo que yo estoy haciendo acá es una cosa que creo que nadie se ha dado cuenta. Lo que yo estoy acá reflotando es la idea totalmente virreinal que predomina acá. Es decir, cuando yo digo reciprocidad, no estoy hablando de la reciprocidad de Franklin Pierce. Estoy hablando de la reciprocidad que debe haber entre un monarca que ha sido elegido por Dios y que por lo tanto debe alcanzar el bien común dentro de la noción de justicia. Esa es la visión que están defendiendo la gente que aquí se ha alzado. Es regresar no al siglo XVIII, que ha sido un siglo cruel y malvado y tirano, es regresar al siglo XVII. Donde existía una especie de equilibrio entre las diferentes castas y el monarca, ¿no? Eso para responder más o menos a tu comentario, ¿no? Porque bueno, es una... claro, lo que pasa es que también hubiera querido sustentar esto con mayor ahínco. Una cosa es tener 20 minutos de exposición y otra cosa es hablar media hora. Entonces, ahí yo tengo que sintetizar mucho, ¿no? Con respecto a su pregunta, ¿qué viene luego? Lo que siempre viene luego de una propuesta de política de antiguo régimen, la negociación. La negociación, es decir, llamar la atención de las autoridades y principalmente del rey. Recuerden, el rey es visto como el personaje por encima de todo. Después del rey es Dios. Y es la negociación. Es decir, llamo la atención del rey con toda esta violencia, con todo este movimiento, que es una violencia que va contra el abuso de los malos funcionarios que se han corrompido, que han corrompido el cuerpo social. Esa es una idea totalmente escolástica, es una idea totalmente renacentista que aparece acá, que aparece, como te digo, desde el siglo XVI y tiene reflotes hasta en el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que viene de la negociación? Llamar la atención del monarca para que pueda intervenir y pueda... Claro, es totalmente literario, es totalmente retórico, pero ¿qué quieres que te diga? Es la mentalidad que tiene la gente con respecto a su política, como entienden la política, de una manera muy simplista. La política del antiguo régimen es simple, muy simple, es solamente creer en Dios y en su justicia, y con eso se resume todo, ¿no? Claro, siendo un poco maniqueo en la argumentación. Entonces, si tú te das cuenta, la negociación sigue en adelante. Desde 1812 hasta 1823, 24. San Martín es la negociación también que busca reflotar pues, una monarquía, ¿no? Entonces, por eso, yo no sé, estas juntas también no pueden ser pues vistas, y acá discrepo sí con Cecilia también radicalmente, como puntos de inicio pues de ¿cómo se llama esto? Del grito libertario, del grito emancipador, o celebrarlo como el punto de inicio de la lucha independentista. No, estas sí son juntas,
son juntas, pero que lo que quieren es que no les caiga encima el proyecto modernizador que los Borbones habían aplicado con toda la furia. Y por otro lado también se rebelan, en eso sí estoy de acuerdo con Cecilia, con esa modernidad tan gigantesca que Cádiz quiso imponer. Creo que Scarlett O'Ferran es la que lo cita, ¿no? Encontramos a indios que se molestan porque quieren seguir pagando tributo. No es una razón ¿Quieren? ideológica. Entonces, esas serían las respuestas que más o menos podría postular. Sí, doctor Zapata, toma la palabra. Ah, ya, que te responda. Mire, yo lo que pienso es que los rebeldes, cuando pasan a la acción, emiten proclamas que suelen ser ambiguas hasta el día de hoy, y en aquella época con muchísima mayor razón. Juzgar a los rebeldes por lo que dicen no es pues tan preciso, es hacer análisis como de discursos, no de los procesos reales. Fíjese usted, George Washington, la rebelión de las 13 provincias en los Estados Unidos, en lo que luego son los Estados Unidos, la rebelión de las 13 provincias contra su majestad británica. Es 4 años antes que Tupac Amaru. ¿Cómo empieza? Empieza de la siguiente manera. Piden que no pagan impuestos hasta que no tengan un diputado. Sin representación no hay tributación. Ese es el lema del comienzo. Cuando ustedes reflexionan sobre el lema del comienzo, ¿qué es lo que les dice? Esta gente está pidiendo ser integrada. Pero pidiendo ser integrada se van a una guerra. Y la guerra es la que cambia, pues. No son las proclamas, es la guerra, es la acción bélica, es la violencia, la que cambia todo. En la guerra hay enemigos a los que se mata o lo matan a uno. En la guerra hay aliados insospechados que forman un campo. En la guerra intervienen los factores internacionales. Los franceses mandan ayuda y te terminas posicionando. Y quien quería, los rebeldes norteamericanos en Boston querían un diputado, acaban rompiendo con el Estado británico. Lo que pasa con nuestras rebeliones, las que estamos analizando, es que todas son derrotadas. Y porque son derrotadas no desarrollan su potencial. Cae ahí y lo que queda son las proclamas. Pero si Tupac Amaru hubiera vencido, si hubiera impuesto sobre el virrey de Lima, hubiera derrotado al ejército realista, de todas maneras hubiera acabado eso en independencia. Lo mismo ocurre con todas estas. Si Pumacahua hubiera vencido, si hubiera derrotado al ejército que habían enviado el virrey, entonces hubiera avanzado sobre Lima. En ese contexto, el avance sobre Lima, ¿en qué hubiera terminado? No podemos saberlo. Pero las herramientas del historiador, a lo que dan, es para no tomar los hechos por las proclamas que la gente hace sobre los hechos. Una cosa es la conciencia que puedo tener de mis acciones y otra cosa es la consecuencia de las acciones. En el caso de las guerras, con máxima importancia, nadie sale de una guerra como entró. Tú entras a una guerra diciendo quiero esto y sales de la guerra con un trastorno absoluto entre los resultados y tus intenciones. De tal modo que las guerras son cosas serias, y estas lo fueron. Fueron movimientos políticos militares que se enfrentan a las autoridades virreinales. Y para terminar de calibrarlas, habría que tener muy presente este factor principal: las guerras transforman. Pasamos con la doctora Méndez, quien va a responder estas preguntas. Disculpen, estaba un poco impaciente porque me deja el vuelo y yo tengo que irme, pero son dos temas, ¿no? La pregunta concreta de Gonzalo es que si esta junta realmente merece ese nombre, porque en realidad lo que querían los que la formaron eran aplacar esta radicalización indígena. Bueno, yo lo que digo es que te puedo poner ejemplos
de otras ciudades de América Latina, por ejemplo, como Cartagena, que celebra pues en 1811 la independencia, ¿no? Y la situación es muy parecida. O sea, que tienes un grupo de criollos, pero ahí no son indios, sino son blancos, perdón, son negros, ¿no? Que los criollos están prácticamente proclamando la independencia ahí para que no la hagan los mulatos. Entonces, en ninguna de los casos, ni de Buenos Aires, tú vas a encontrar todos querían independencia y estos eran unos héroes de la patria. No. Lo que pasa, yo no estoy diciendo que la independencia empieza ahí, yo estoy diciendo cuándo la historiografía considera que empieza. Porque en realidad las narrativas se construyen después de los hechos. Los actores, como dice Tony, ¿no? O sea, entran en una guerra, su agenda es una y después salen y es otra. Están en el medio de la guerra, tienen que modificar. Entonces, todas estas rebeliones, estas juntas fueron caóticas. Y ninguna de ellas tuvo una claridad de que ya queremos independencia. Estaba, como bien dice Eduardo, sí, la figura de Fernando era muy presente en todas, ¿no? Y hasta qué punto era, bueno, se ha hablado mucho de la máscara y todo un debate, ¿no? Un debate que está abierto. Ahora, entonces, en ese sentido, sí me parece injusto no considerar la junta cuando ellos se la llamaron así. Le llamaron junta gubernativa y esa era la gran preocupación de Abascal, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que poner las cosas. Ninguna de ellas son héroes patriotas y que tenían todo muy claro. El segundo punto que yo quisiera tocar brevemente es... sí, mi incomodidad con lo que dice Eduardo, porque yo, un poco preocupada, veo cómo hace generalizaciones tan gruesas y dicotomías tan fuertes, ¿no? Entre que tradición aquí, modernidad allá, ¿no? Yo creo que un enfoque, o sea, que nada es absoluto. No puede haber algo que sea solo tradición y solo modernidad y que choquen y toda la historia del Perú se reduzca a la pervivencia del siglo XVII, ¿no? Porque eso me parece un reduccionismo realmente. Y sobre todo lo que me incomoda como historiadora es la generalización. Ya dijo el compañero aquí que pues hay que ver, pues tú no puedes decir todos, tú no puedes decir los indios. ¿Qué es eso? O sea, los indios no actúan en bloque porque querían que venga el rey. No, habían indios pobres, habían indios ricos, habían indios comerciantes, habían unos que reivindicaban a Túpac Amaru y no al rey. Había un personaje llamado Norberto Haro, que era un indígena muy importante en esta rebelión, que toma el nombre de Túpac Amaru. Toma el nombre de Túpac Amaru. La rebelión de Túpac Amaru estaba muy fresca. ¿Y por qué ustedes no escuchan menciones muy grandes a Túpac Amaru en esta rebelión? Por el miedo, pues. No porque no lo pensaran, porque está ahí, tienes a Norberto Haro. Entonces era como, digamos, hablar de la guerra de Sendero. Uno la silencia no porque la olvida, sino porque está muy presente. Entonces se silencia porque la gente no sabe cómo referirse a ella a veces, a la violencia. Y esto también es lo que pasaba en esa época. Entonces yo creo que no es un método bueno simplificar y totalizar y generalizar, que sí, que todos, que los indios y que no, yo sí estoy en desacuerdo con eso. En realidad no tengo que decirlo, pueden leer mis trabajos y ahí van a verlo, ¿no? Y bueno, ustedes ya se quedarán con la interpretación que quieran. Pero solo un comentario breve de un ejemplo que me parece bastante más, digamos, que toma un poco de lo que dice Eduardo, pero también admite que los grupos campesinos asimilaban muy bien ideas liberales, combinándolas con ideas, bueno, llamémosla tradicional, o llamémosla más bien de lo que la reelaboración de, digamos, esa ideología que no es ni siquiera colonial. Cuando se habla del pacto colonial, el pacto tributario se inventó en el siglo XIX. Eso está clarísimo, es un invento de Tristan Platt decir que es un pacto colonial. El cambio de los indios que decían que querían seguir tributando para proteger sus tierras, eso lo han negociado después de las Cortes de Cádiz con el Estado boliviano. No estaba el pacto... yo tributo y tú me proteges la tierra, eso no existía en la colonia, era otra cosa. Entonces Mark Turner, ese era el ejemplo del historiador que yo quería citar, que tiene una interpretación sobre cómo los indios sí efectivamente citaban las partidas, citaban texto del 16, citaban las ordenanzas de Toledo, porque Toledo es el que crea la República de Indios, ¿no? Entonces los indios, bueno, qué feo decir los indios, pero bueno, pues, campesinos, prefiero decir de Ancash, en 1885, estamos hablando de una época posterior,
ellos utilizan el término república con las connotaciones de república de indios coloniales, con la connotación de una civilización, de un gobierno, pero al mismo tiempo reivindican su pertenencia a la nación peruana cuando luchaban contra los chilenos en la guerra. O sea que las cosas se combinan, no es que hay una fuerza que se llama tradición luchando contra una una modernidad luchando contra una resistente tradición, sino que los tradicionales tienen modernos y los modernos también tienen tradicionales. En ese sentido creo que es lo que yo haría. Y me disculpan que yo me tengo que ir. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y les pedimos un aplauso para los ponentes que nos han acompañado.